Ya, bien. Vamos compartiendo pantalla. A ver, chicos, sus camaritas, por favor. Bien, ya muchachos. Bien, ya corresponde el tema, la filosofía en el Perú, ¿ya? Y en Latinoamérica. Ya vamos a hacer una visión así panorámica de este tema. Ya es el último tema de filosofía, después entramos a temas de psicología. ¿Ya? Muy bien. A ver, hay información ya amplia, pero nosotros vamos a ver lo central, lo más importante, lo más, ¿ya? Además, no se olviden, tienen un resumen también ya, y en los materiales, junto con las diapositivas, hay un resumen de lo básico, lo elemental que tú tienes que saber de este tema, ¿ya? Muy bien, entonces empecemos. Filosofía en el Perú. Ya, primero vamos a ubicarnos en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque ellos van a plantear algunas preguntas importantes. Por ejemplo, en filosofía latinoamericana dice que existen dos problemas, ya de mucha relevancia, sobre la naturaleza del pensamiento prehispánico. Es decir, antes que llegaran los españoles, ¿había pensamiento filosófico o no aquí en Latinoamérica? ¿Ya? Y segundo, la autenticidad del pensar en Latinoamérica. ¿Ya? El pensamiento filosófico latinoamericano, ¿es auténtico o solamente es copia de lo que ocurre en Europa y otros lugares? ¿Ya? Muy bien. Esos son los temas que va a abordar la filosofía, se van a abordar en la filosofía latinoamericana, ¿ya? Tenemos en primer lugar el problema entonces del pensamiento prehispánico, ¿ya? Repito, el problema sobre si en la época prehispánica, antes de la llegada de los españoles, hubo o no filosofía, ¿ya? Esa es la pregunta. Antes que llegaran los españoles, ¿hubo o no filosofía en Latinoamérica, en Perú, en México y otros lugares? Es decir, los incas, los aztecas, por ejemplo, ¿tenían pensamiento filosófico o no? ¿Ya? Esa es la pregunta. ¿Ya? Bueno, al respecto, ya hay quienes dicen que sí hubo una filosofía prehispánica. ¿Ya? Luego vamos a ver a quienes dicen que no, pues, ¿no? Están también quienes dicen que no, no hubo filosofía prehispánica. ¿Ya? Muy bien, empecemos por lo que dicen que sí. Dicen que sí, en la medida que la filosofía es una cosmovisión, una forma general de ver el mundo, entonces sí, pues sí, sí hubo. Dice, si entendemos por filosofía, repito esto, ¿ah? Que la filosofía es una cosmovisión, una forma general de ver el mundo, entonces sí. ¿Ya? Si es así, muchas sociedades prehispánicas entonces tuvieron filosofía. No solamente los incas, aquí en el Perú también los baris, los mochicas, qué sé yo. ¿Ya? Justamente, y acá en Perú y en Latinoamérica, en México también, por ejemplo. Este señor de aquí se llama Miguel León de Portilla. Miguel León Portilla, pero ya le agregué el de ella. Miguel León Portilla, ¿ya? ¿Ya? Él es autor de La filosofía náhuatl estudiada en sus fuentes, ¿no? Náhuatl, o sea, había una filosofía, entonces antes de llegar los españoles, dice él, ¿ya? Él dice así que, él dice que la antigua sociedad mexicana, tolteca, ¿no es cierto?, desarrolló reflexiones sobre Dios, el hombre y el mundo, ¿ya? Y para él eso ya es hacer filosofía, pues, ¿ya? Eso dice Miguel Portilla. Geoff Sterman, ¿ya? Él es un antropólogo suizo, ¿ya? Y él dice que existió una filosofía andina, estamos hablando de aquí, si hablamos de los Andes, estamos hablando de aquí, en Sudamérica, ¿no es cierto? ¿Ya? Dice así, él dice que cada sociedad tiene su propia racionalidad, es decir, su propia forma de ver las cosas y organizar sus ideas. Así encontramos que actualmente en las sociedades andinas hay una pachasofía, dice él, ¿no? O sea, una ontología. También hay una runasofía, antropología, y una ruanasofía, ética, ¿ya? No te ves que en quechua, pacha es tierra, ¿no es cierto? Entonces es un estudio del tema de la tierra, es la ontología. Runa es hombre, el tema antropológico, y también hay temas éticos. Este tema ético, incluso no, se propone en el, ¿te acuerdas? El Amasúa, Amayuya, Amaquella, ¿no es cierto? No seas mentiroso, no seas ladrón, no seas ocioso, ¿ves? Entonces había también una ética, ¿ya? Una reflexión sobre el tema ético, sobre el tema del hombre, que los hombres venimos, pues, había incluso mitos que trataban de explicar ese hecho, ¿no? ¿De acuerdo? Como la de Manco Cápac y Mama Ocllo, entre otros. Tenemos también a Víctor Díaz Guzmán. Mira, todos estos sostienen entonces que sí había ya una filosofía antes de la llegada de los españoles.
entendiendo que la filosofía es una cosmovisión del mundo, preguntarse sobre temas justamente del mundo, el hombre, Dios, etcétera. ¿Ya? Víctor Díaz Guzmán, ¿ya? Dice que la aparición de tecnología avanzada en el antiguo Perú supone la existencia de filosofía. Ese es su argumento, ¿ya? Si hay una tecnología tan avanzada, solamente sobre todo en acueductos, en agricultura, hubo un gran avance, ¿no? Incluso un gran avance también para construir Machu Picchu, las líneas de Nazca, cosas que hasta ahora, chicos, no se puede explicar, ¿no? ¿No? ¿No es cierto? Estamos recién aprendiendo a entender, ¿no? Cómo pudieron hacerse esas líneas de Nazca con esa precisión, por ejemplo. ¿Ya? Que suponen gran conocimiento, ¿no es cierto?, de las matemáticas, ¿no? La astronomía misma, ¿no es cierto? O esa obra de ingeniería fabulosa, monumental, que es Machu Picchu, por ejemplo, ¿ya? Bueno, entonces para él, si había tanto desarrollo tecnológico, ¿ya? Entonces tenía que haber filosofía también, ¿ya? La filosofía estuvo muy arraigada junto con la religión, eso sí, ¿no? Lo que hubiera sido una relación entre ambas. Distinta, eso sí, a la que tuvieron los griegos, ¿no? Sí, porque en los griegos en cambio hay una especie de rompimiento entre filosofía y mitología, ¿no? Listo. Entonces ahí están. Una vez más, resumiendo, existió una filosofía prehispánica, o sea, antes de la llegada de los españoles en estas tierras. Ya. Si hubo filosofía, dicen algunos, Leo de Portilla dice que sí, ¿no? Y menciona el caso tolteca, ¿no es cierto? Donde se preguntaban acerca del hombre, el mundo, Dios. Esas son preguntas filosóficas, dice él. Sterman dice lo mismo respecto aquí a los Andes, ¿no? ¿Ya? Donde hay una ontología, que es una pachasofía, y una runasofía, que es una antropología, y también hay una ruanasofía, que es la ética, ¿no? Y de hecho aquí también hubo preguntas acerca del mundo, Dios, ¿cierto? ¿No? Por ejemplo, ustedes recuerdan, ¿no? Cuentan que, por ejemplo, Pachacútec dice que decía, ¿no? El sol no puede ser Dios porque hay alguien que le manda a él a alumbrar el mundo. Entonces, ese que le manda, ese es el verdadero Dios, no el sol, decía ahí a Pachacútec, por ejemplo, ¿no? Luego, y bueno, y Víctor Díaz Guzmán que dice que si tiene que haber filosofía, si hubo un desarrollo tecnológico o de civilización como el que hubo, pues. Por otro lado está quienes dicen que no hubo filosofía prehispánica, o sea que la filosofía recién aparece cuando llegan los españoles, ¿ya? En la medida que ellos entienden que la filosofía es una actitud y un saber con características que fundaron los griegos, ¿ya? No es cualquier pensamiento, sino un pensamiento ya que fundaron los griegos, ¿ya? Por ejemplo, Augusto Salazar Bondi, ¿ya? Este señor de acá, ¿ya? Dice que la filosofía llegó con los españoles, ¿ya? Produciendo una ruptura o discontinuidad en el pensamiento prehispánico. O sea que si de repente, pasado más tiempo, podríamos haber, ¿no?, desarrollado una filosofía, pero no le llegamos a desarrollar según Augusto Salazar Bondi, ¿ya? No hay fuentes escritas que prueben la existencia de una filosofía. Además, ¿no? No te olvides que los incas, no, hasta donde sabemos, no desarrollan escritura, ¿no? Entonces no hay fuentes escritas, dice Salazar Bondi, para saber que se hacía filosofía aquí, ¿no? Por lo que el pensamiento prehispánico solo puede ser catalogado como una forma general de ver el mundo o como un tipo de pensamiento mitológico, mítico, dice, ¿no? David Sobrevilla también dice que no hubo filosofía prehispánica. Dice que los hombres prehispánicos no hicieron un deslinde claro con la religión, actitud que sí tuvieron los griegos. ¿Ya? Claro, ¿te acuerdas que Xenófanes, por ejemplo, dice que no es cierto que los dioses crearon a los hombres, son los hombres los que crean a los dioses, dice Xenófanes, ¿no? Entonces, David Sobrevilla dice, una característica esencial de la filosofía es el rompimiento con la mitología, cosa que no ocurrió aquí ¿no?, en Latinoamérica. Entonces, prehispánico quiere decir, ¿no? Por eso dice no hubo filosofía. Y tenemos a María Rivara de Tuesta, ¿no? Dice que la actitud filosófica está referida a la que presentó el hombre griego, ¿ya? Por eso no se puede aplicar el término filosofía a las producciones culturales de los hombres prehispánicos. A lo sumo, dice, antes de la llegada de los españoles existió solo una forma de pensamiento original, ¿ya? Eso es lo que dice ella, esa es su argumentación. ¿De acuerdo? Listo. Un problema más que aborda la filosofía latinoamericana es el problema de la autenticidad, ¿no? La pregunta es, ya no en la antigüedad, a la fecha, ahora, ¿somos capaces en Latinoamérica de crear filosofía o solamente copiamos, repetimos lo que se dice en Europa y Norteamérica? ¿Ya? Esa es la pregunta. ¿Ya?
Augusto Salazar Bondi dice que no hay una filosofía auténtica, no existe una filosofía auténtica, ¿ya? La filosofía latinoamericana es imitativa, dice Salazar Bondi, e inauténtica, ¿ya? Sus intelectuales solo repiten, ¿no?, lo propuesto por los europeos y por tanto no tienen la capacidad de generar pensamiento propio. Eso es lo que dice Augusto Salazar Bondi, ¿ya? ¿Y esto a qué se debe? ¿Y esto a qué se debe? ¿No? A que somos dependientes económica y culturalmente de esos países de Europa. Eso es lo que dice Salazar Bondi, ¿ya? Ahora, lo que tendríamos que hacer es, entendiendo eso, ¿no? En Latinoamérica, construir una filosofía de la liberación, una filosofía nuestra, que no sea mera repetición de lo que ocurre en Europa, ¿ya? Eso es lo que dice Salazar Bondi. Leopoldo Sea, que es el señor de acá, por otro lado, ¿ya? Considera que sí hay una filosofía auténtica, ¿ya? Él discrepa con Salazar Bondi. Salazar Bondi dice que no hay filosofía auténtica, sino solamente es una filosofía, ¿se acuerdan usted? Imitativa, ¿no? Inauténtica, ¿no? Imitamos lo que se hace en Europa. En cambio, él dice que no, que sí hay filosofía en Latinoamérica, ¿no? Dice acá, la filosofía americana como filosofía sin más, dice, ¿no? Existen temas que sí muestran una autenticidad del pensamiento latinoamericano, ¿no? Por ejemplo, el problema del subdesarrollo, el problema justamente que ha mencionado Salazar Bonde, de la dominación, de la liberación, de la autenticidad. Estos son temas propios de la filosofía latinoamericana, que muestran que sí hay una filosofía latinoamericana, ¿no? Porque estos temas no se tratan en Europa, sino aquí en Latinoamérica. Así dice Leopoldo Sea. Finalmente tenemos una tercera propuesta. Mira, entre quienes dicen que sí hay no hay filosofía auténtica y Leopoldo Sea que dice que sí hay, bueno, Miro Quesada dice que inicialmente no había una filosofía auténticamente americana, pero ahora sí lo hay, dice, ¿no? Por eso acá dice, la autenticidad inicialmente fue un proyecto. ¿Ya? Al comienzo sí queríamos, pero no, terminamos imitando nomás a Europa. Pero ahora dice que sí tenemos una filosofía, dice Miro Quesada. ¿Ya? Dice, pese a la dominación desde el siglo XX, pese a la dominación se refiere a española, inglesa, norteamericana, ¿no? Pese a esa dominación, dice, desde el siglo XX ha habido un desarrollo hacia una filosofía auténtica en Latinoamérica, ¿ya? Condición que actualmente ya celebró. Si ya tenemos una filosofía auténtica, dice Miro Quesada. ¿Ya? Entonces, por eso esto va a ser un recuento histórico. Está la generación de los fundadores, ¿no? Los primeros filósofos que todavía copiaban bastante de Europa. Luego está la generación de los forjadores, ya los que comienzan a crear una filosofía nueva, partiendo justamente de abordar temas como estos de acá, ¿no? La dominación, la liberación, la autenticidad. Y tenemos la generación de los técnicos, ¿no es cierto? Filósofos ya más específicos ya. Listo. Ese es el tema entonces en la filosofía latinoamericana. Chicos, en cuanto a la filosofía en el Perú, ¿ya? Mira que no se habla de filosofía peruana, sino filosofía en el Perú, porque se cree que, ¿no es cierto? Lo que se hace aquí es generalmente imitar, ¿no es cierto?, las teorías predominantes en Europa, ¿ya? Bueno, entonces, la filosofía, dice la mayoría, llega aquí al Perú con los españoles, ¿ya? Y los españoles, ¿qué cosa traen? Escolástica, o si tú quieres, neoescolástica, que es lo mismo, ¿no? Esa es una filosofía medieval, la que traen los españoles, es una filosofía medieval. Atención con esto, ¿eh? ¿Ya? Entonces, cuando ellos llegan, traen una filosofía medieval. Ahora tiras, pero ¿para qué traen filosofía los españoles? Para poder justificar la invasión, pues, ¿ya? El objetivo de esta filosofía escolástica o neoescolástica es justificar la invasión. ¿Ya? ¿Y cómo la justifica? Mira, Juan Ginete Sepúlveda va a decir que el hombre, y el indígena, acá está, los indígenas no son animales políticos, dice, ¿ya? Porque no han vivido en la cultura europea. Por tanto, no son humanos, sino bestias salvajes a las que hay que sojuzgar, o sea, dominar, conquistar. ¿De acuerdo? ¿Ya? Esto de animal político es un concepto que manejaba Aristóteles, ¿no? Animal político significa que la humanidad solo es posible dentro de la cultura europea, ¿ya? Animal político, o sea, animal político, no te olvides que política es poner orden, ¿no? ¿De acuerdo? Política, ¿ya? El hombre es un animal político en la medida que vive en una sociedad ordenada, ¿de acuerdo?
como la europea, pues así se pensaba, ¿no? Entonces decía Juan Gilles de Sepúlveda, el indígena no ha vivido en una sociedad europea así ordenada, jerárquicamente, organizada. Entonces, mira cómo viven, ¿no? Mira cómo viven acá. Entonces, no como Europa. Entonces, no son seres humanos, ¿ya? Son bestias salvajes que hay que sojuzgar, decía Juan Gilles de Sepúlveda. Así estaba justificando la invasión española, ¿te das cuenta? Bartolomé Las Casas le sale al frente, ¿ya? Usando el mismo término, animal político, ¿no? ¿Ya? Y dice, animal político simplemente significa vivir en sociedad, no necesariamente en una sociedad europea, ¿no? No, no. Y acá viven en sociedad, mira. Claro, son formas de organización de repente más atrasadas, pero se organizan, viven socialmente, ¿ya? Entonces Bartolomé Las Casas dice, los indígenas son animales políticos, porque viven en sociedad. Algo ya reconocido en la práctica, además por los españoles, porque están siendo bautizados, claro, porque dice, porque si fueran bestias salvajes, ¿cómo las bautizas? Tú no bautizas a un perro, un gato, ¿no es cierto? Entonces, si lo estás bautizando es porque lo estás reconociendo como un ser humano, pues, ¿no? Además posee, dice, racionalidad y libertad, ¿ya? Entonces dice, no se trata de dominarlos, pero sí, 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 hay que tomar es quedarnos, dice Bartolomé Las Casas, porque los indígenas son como nuestros hermanos menores, ¿no? Y nosotros debemos educarlos en la fe, ¿ya? Mira, ese debate que se daba entonces cuando llegan los españoles, ¿no? Acerca si el hombre, el indio americano, ¿no? El inca en este caso también, el indígena le llamaban ellos, ¿no? Es o no ser humano, ¿no? Para Ginés de Sepúlveda no son humanos, porque no son animales políticos, para Bartolomé de las Casas sí lo son, pero todavía están atrasados, son como hermanos menores y hay que quedarnos, ¿no? A evangelizarlos. ¿Ya? Ese es el debate en el periodo de la neosclásica. Cuando llegan los españoles, mira, siglo 16. ¿Ya? Luego tenemos ya el periodo de la ilustración, ¿no es cierto? A ver, pero antes de eso, mejor voy preguntando, porque están muy silenciosos ustedes. ¿Alguna pregunta? A ver, sobre el periodo latinoamericano. ¿Está todo claro? Muchachos, ¿alguna pregunta? Profesor, A ver. en donde dice no hubo filosofía prehispánica, hubo tres representantes. Usted dijo tres. Los dos últimos podría explicar un poco mejor, que no llegué a apuntar. Ajá, de ahí. Ya, no hubo filosofía prehispánica. Ya, claro. Ya, aquí está. Ya. Ellos tres proponen o plantean que no hubo una filosofía antes de la llegada de los españoles. Que recién podemos hablar de filosofía cuando los españoles la traen de allá de Europa. ¿Ya? Esa es la idea de ellos. ¿Ya? Tenemos a Augusto Salazar Bondi, ¿no? Él dice, ¿ya? Que la filosofía llegó con los españoles, ya ves, produciendo una ruptura o discontinuidad del pensamiento prehispánico. O sea, aquí había un pensamiento, ¿no? O sea, una reflexión ya sobre temas del hombre, el mundo, la tierra, pero todavía no llegaba a ser filosofía. De repente más adelante pudo haber llegado a ser, no lo sabemos. ¿Por qué no lo saben? Porque simplemente llegaron los españoles y te impusieron ellos, ¿no es cierto?, su filosofía. ¿De acuerdo? Eso es lo que dice Augusto Salazar Bondi. ¿Ya? Tenemos luego a David Sobrevilla, ¿ya? Los hombres prehispánicos dicen no hicieron un deslinde claro con la religión, ¿ya? Este es importante, ¿ya? Ya. Según Sobrevilla, ¿qué caracteriza a la filosofía griega, a los filósofos en Europa? Que ellos hacen un rompimiento con la religión, con la mitología, ¿ya? O sea, la filosofía es lo contrario a la mitología, ¿de acuerdo? En cambio, aquí en el Perú, en Latinoamérica, todavía no. Sí, pues el hombre se preguntaba acerca del origen del hombre, acerca del origen del mundo, pero sus respuestas todavía eran bastante mitológicas, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Que la Pachamama, ¿no es cierto? Que el Inti, que, ¿ves? Entonces tenemos bastante todavía de superstición, de mitología. En cambio, si tú ves en los primeros griegos, dejan de lado, ya no creen en Zeus, en otros dioses, no. Ellos proponen que el principio de todo lo existente es el agua, el principio de todo lo existente es el fuego, el apeirón. Pues te das cuenta, no hablan de dioses. O sea, comienzan a separarse, ¿no?, de la mitología de la religión. ¿Ya? En cambio, aquí en el Perú, en Latinoamérica, no hubo eso, dice Sobrevilla. Por eso él cree que no puede llamarse filosofía, porque todavía estaba plagada de mitología. ¿Ya? Y finalmente, María Rivera de Tuesta, ¿no? Ella dice que la filosofía es el modo de pensar del griego. Entonces, como que la filosofía le corresponde a los griegos, ¿no?
¿De acuerdo? Eso es lo que dice ella. Son características que presenta el hombre griego. Entonces, aquí es otro lugar, otras circunstancias, otra situación diferente, ¿no? Otro contexto. Entonces no se puede hablar de filosofía. ¿De acuerdo? Ahora sí, ¿alguna pregunta más, Sí, profe, jovencito? gracias. No te preocupes, hija. Encantado yo. ¿Alguna pregunta más, muchachos? ¿Ya? Entonces, sobre el primer problema, el pensamiento prehispánico, si hubo filosofía prehispánica, hemos visto sus argumentos y ahí te acabamos de ver no, los argumentos de quienes dicen que no hubo filosofía prehispánica. Luego, sobre el problema de la autenticidad, Salazar Bond dice que no hubo una filosofía auténtica, que la filosofía en Latinoamérica es imitativa, ¿no? Leopoldo Sea dice que sí hay una filosofía latinoamericana porque aborda temas de Latinoamérica, como son el subdesarrollo, la dominación, la autenticidad, ¿no? ¿De acuerdo? Y Miro Quesada que dice que al comienzo no había filosofía latinoamericana, era un proyecto, pero que ahora sí la hay, ya es una realidad a partir del siglo XX, dice Miro Quesada. ¿Ya? Y estamos entrando a ver la filosofía en el Perú, ¿no? Bueno, y aquí al Perú la filosofía llega, te decía, con los españoles, ¿no? En el siglo XVI. ¿Qué cosa nos traen ellos? Escolástica. Tienes que acordarte que la filosofía escolástica corresponde a la Edad Media, ¿te acuerdas? ¿No? Dentro de la filosofía medieval tenemos la patrística y la escolástica, ¿ya? Eso nos traen, ¿ya? Por eso van a discutir sobre si el hombre americano, el indígena, tiene o no tiene alma, eso no es humano, ese tipo de debate nos traen, ¿no? Aparte que les servía para justificar la invasión y, bueno, y las matanzas también que habían acá, ¿no? La represión, ¿no? El esclavismo que desataron, ¿ya? Todo eso, ¿cómo lo justificaban? Diciendo que el hombre americano, ¿no? El indígena, no era humano, pues, ¿no? Esa era su justificación. Bartolomé Las Casas un poquito que le corrige a Sepúlveda, ¿no? Y le dice, no, 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 sí, 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 son humanos, ¿no? Sí, son de repente un poco más atrasados, pero son humanos, dice Bartolomé Las Casas, ¿no? Igual que hacemos, nos vamos, los dejamos libres. No, 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 hay que educarlos, hay que educarlos, ¿no? Ese es el debate en este primer momento, ¿ya? ¿Alguna pregunta sobre la... En algunos textos aparece escolástica, nada más, chicos, ¿ah? En algunos textos aparece como la escolástica nada más. Otros le llaman la neoescolástica porque, mira, en este periodo, en Europa ya la escolástica estaba siendo superada, ya en Europa ya estaban con el pensamiento moderno de Descartes, ya. Pero mira, acá te traen lo más atrasado, que es la escolástica, ¿no? O neoescolástica, si tú quieres. ¿Ya? ¿Alguna pregunta sobre las propuestas de Ginés de Sepúlveda o Bartolomé Las Casas? ¿O está todo claro? A ver, me dicen, por favor. Muchachos, ¿todo pero? Sí, profesor, todo claro. Gracias, muy amable, gracias, gracias. Esas son las dos propuestas, ¿ya? Acuérdense de sus nombres, ¿ah? Juan Ginés de Sepúlveda, ¿ya? Que dice que el hombre indígena, el hombre americano, no es humano, así decía él, ¿ah? Y Bartolomé Las Casas que decía que sí, sí son humanos, pero más atrasados. Listo. Luego de un largo periodo de escolástica, vamos a entrar al periodo de la ilustración, ¿no? Entonces los criollos que querían la independencia del Perú, ¿no? Comienzan a buscar argumentos para justificar esa guerra de independencia, porque eso fue una guerra de independencia, ¿no? ¿No es cierto? Para ello van a usar como pretexto la importación de ideologías europeas, ¿no? Sobre todo la tesis de la modernidad, que dice que el hombre es libre y racional, ¿no? Incluso van a tomar en cuenta lo que ya en Europa ocurría, la Revolución Francesa, o ya había ocurrido la Revolución Francesa y otros hechos más, ¿de acuerdo? Y justamente la Revolución Francesa, ¿qué se decía? ¿De qué se hablaba? De igualdad, libertad, fraternidad, ¿no? La tesis fundamental de la filosofía moderna, ¿no es cierto? Es esa, de que el hombre es racional, es un ser pensante, todos los hombres son racionales, por lo tanto, libres, libres de elegir, ¿ya? Esas ideas las traen aquí al Perú, donde todavía éramos una colonia española, ¿no es cierto? Entonces comienzan los gritos justamente de libertad, ¿ya?
¿De acuerdo? Esta es la etapa de la ilustración, entonces. Tenemos a Hipólito Unanue, quien dice que, mira, mira cómo critica la filosofía anterior, ¿eh? Dice que la moral escolástica hace que el indígena se muestre como un ser inferior, ¿no? O sea, como que la escolástica busca eso, ¿no? En la medida que la escolástica, repito, ¿no? Propone, por ejemplo, que el hombre, ¿no es cierto?, para desarrollarse como tal, tiene que ser en una sociedad europea, ¿no? Entonces, es la época en la que, por ejemplo, alguien que había viajado a Europa regresaba y decía que era más culto, más humano, superior. Bueno, y los que vivíamos acá, pues inferiores, chuscos, salvajes, ¿no? Entonces, y esa misma educación es la que se daba también en las escuelas, ¿no? Es una época, jovencitos, de mucho, mucho racismo. ¿Ya? Desgraciadamente, mucho me temo yo que todavía persiste bastante eso, sobre todo ahora en Lima, a mí me parece. En provincia no tanto, en Lima todavía persiste bastante esas ideas, ¿no? Entonces, Hipólito no le por eso criticaba, ¿no? Esa moral escolástica, ¿no? Muestra al indígena como alguien inferior, ¿ya? ¿De acuerdo? Incluso yo les mencionaba, por ejemplo, por eso ustedes creen que es inofensivo, por ejemplo, la paisana Jacinta, ¿no? Esa imitación de odio, ¿no? Presentar a la mujer andina como bruta, fea, sucia, desdentada, no sé, todo que camina como chimpancé y dice ña, 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 ¿no? O sea, ¿ves? O sea, van en ese sentido, ¿no? A degradar y que tú sientas vergüenza de tener, ¿no? Algo de sangre indígena, pues es lo que quieren, pues, ¿te das cuenta? No, no sé si consciente o inconscientemente, pero eso es lo que hace, ¿ya? A eso se le llama, pues, tonto útil, pues, ¿no es cierto? Lo utilizan, ¿no? Y no, solamente es humor, dice el otro, no, 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 eso no es humor, es una continuidad, ¿no? Ya, ¿qué más? Hipólito Unanue también criticaba que los conocimientos son válidos y son útiles. Ya, y eso también es importante, porque en la escolástica mucho era que enseñarte que la elegancia, que cómo comer con cubiertos, ¿te das cuenta? Ese tipo de educación había, ¿no? Que cómo ser más noble, ¿no es cierto? O cómo parecerte más a la gente de la nobleza. Y Hipólito Unanue dice, no, al final los conocimientos son válidos y que son útiles. ¿Ya, muchachos? Así es. Es más, miren, en la educación escolástica, el profesor nomás tenía la palabra. Los estudiantes no podían contradecirle. Uy, olvídate. ¿De acuerdo? En cambio, en la actualidad se permite que los estudiantes puedan pensar diferente al profesor. Al contrario, se les invita a que piensen diferente, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien. Toribio Rodríguez de Mendoza dice, la educación racional para los criollos indígenas trae consigo la libertad. Es lo que dice Toribio Rodríguez de Mendoza. Entonces se debe educar no solamente a los criollos, sino también a los indígenas. Si queremos lograr nuestra libertad, nuestra independencia, hay que educarlos a ambos. ¿Ya? Él tuvo propuestas para la Universidad de San Marcos. En esa época, no te olvides que San Marcos ya existía, ¿ya? Sí, sí, San Marcos es muy antigua. Tiene, si mal no recuerdo, 465 años tiene San Marcos, sí, muy antigua, ¿ya? Entonces, en esa época San Marcos ingresaba solamente gente con dinero, gente de apellido, criollos, pues, ¿no es cierto? ¿Cierto? ¿Ya? ¿De acuerdo? Así era, sí, así era, así era. No, no es como ahora que hay examen de admisión, que también puede ser de alguna manera un tanto excluyente. Antes era mucho más excluyente, ¿eh? ¿Ya? ¿Ya? Y se enseñaba básicamente teología, ¿no? Por eso Hipólito Unanue decía, ¿no? Los conocimientos válidos son los que son útiles, ¿no? Hay que buscar más utilidad, más tecnología, más ciencia hay que enseñar. Y además, Rodrigo Rodríguez Mendoza dice, y además que ingresen también indígenas, ¿no? Porque en esa época, ¿no? En esa época solamente ingresaban criollos. No te ves que criollos son españoles, pero que nacidos aquí en el Perú, ¿no? O hijos de españoles directamente, ¿no? Los hijos de los indígenas, ¿no es cierto? ¿Ya? No ingresaban a San Marcos, ¿ya? No, no, no se les permitía, ¿ya? Por eso Rodríguez Mendoza llama a que la educación sea para todos, ¿no? Porque eso va a permitir la independencia. Juan Pablo Vizcarri Guzmán dice que las colonias americanas tienen el derecho de la autodeterminación, o sea que las colonias americanas pueden gobernarse solas, dice Juan Pablo Vizcarri Guzmán, ¿no? ¿Ya? José Baquígena y Carrillo dice, los nuevos estados deben ser dirigidos por los criollos, la clase más ilustre. Bueno, estos dos últimos sí tiran más para los criollos, ¿no? Por ejemplo, Juan Pablo Vizcarro Guzmán tiene su carta para los españoles americanos, dice. Ya, él llama a la independencia de los españoles americanos, o sea, los españoles nacidos en América.
¿no? Y plantea, pues, ¿no? ¿Qué tiene de diferente un español nació en España, un español nació en América? Lo mismo, solo que el español nacido en América conoce mejor América, entonces él debe gobernar, pues, ¿no? Baquistín Carrillo dice que son los criollos, la clase más ilustre, más educada, y ellos deben gobernar, ellos deben dirigir, ¿de acuerdo? Por eso que hubo mucha gente ya en el pueblo llano, me refiero en indígena, que no apoyó mucho la independencia, porque decía, pero bueno, para mí, ¿en qué va a cambiar las cosas? Que me gobierne un español de España, o un español nacido aquí en el Perú, el criollo, ¿y en qué cambia mi realidad? Entonces, por eso había gente que no se convencía con ese discurso, ¿no? Faltaba un poquito más integrar a la gente del Ande, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahora en el año del bicentenario tendremos que preguntarnos, chicos, ¿cuánto de eso ha cambiado en la actualidad? Mira, ya son 200 años desde que se declarara la independencia en el balcón de Guaura en 1821, ¿no? Donde San Martín dijo que el Perú es libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y por su causa que Dios defiende. Ya, la pregunta es, ¿qué tan libres son nuestros, ¿no? hermanos del Ande, por ejemplo, del cual muchos de nosotros descendemos, ¿no? ¿No es cierto? ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué tanto acceso a educación tienen, por ejemplo? ¿No? Claro, ahora San Marcos es más democrático, pero igual es muy complicado para alguien del Ande ingresar, habida cuenta que los niveles educativos en provincias son, ¿no? más bajos, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? Muy bien. Y no sé, y también los invito a reflexionar a su cuánta urticaria, cuánta comezón ha causado el que entre a gobernar, ¿no? un profesor que antes ha sido campesino, además, ¿no? Y su consejo de ministros, ¿no? Uy, cuánta urticaria está causando, ¿no? Incluso cómo sale el racismo, ¿no? Que él no habla bien, que su esposa no habla bien, que hablan como cholos, que no sé qué cosa, es una serie, ¿no? impresionante, ¿no? Es un momento de reflexionar, ¿no? En este año del bicentenario, qué significó realmente, ¿no es cierto?, la gesta de independencia, pues, muchachos. Bueno, ahí lo dejo. ¿Alguna pregunta sobre este tema, este periodo de la Ilustración? Estamos hablando ya del siglo XVIII ya, ¿no es cierto? Todo este pensamiento de Ilustración a la larga va a llevar a la guerra por la independencia, la lucha por la independencia, ¿no? Que finalmente logramos. Bueno, algunos dicen 1821 cuando se declara la independencia, otros dicen 1824 en la batalla de Cucho, cuando finalmente se expulsa a los españoles, ¿no? Porque no es que se fueron tranquilitos tampoco, ¿no? Así es. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Está todo claro? ¿Sí? Ya, entonces continúo ya, muchachos. Luego tenemos el romanticismo. Ya, se logró ya la independencia, ya somos libres, independientes por la voluntad general de los pueblos, y ahora el debate es, ¿qué forma de gobierno debemos tener? ¿No? Es un debate que se dio también entre San Martín y Bolívar también, ¿no, hijos? ¿No es cierto? San Martín proponía una monarquía constitucional, ¿no? Traer algún rey de Europa, ¿no? De algún país de Europa, ¿no? Bélgica, por ejemplo, para que nos gobierne, ¿no? Y Bolívar que proponía, ¿no? La Unión Latinoamericana y elegir ¿no? en cada país alguien que sea, pues, ¿no? Americano, ¿no? La República proponía, ¿no es cierto? Bueno, incluso surgen aquellos que quieren regresar a la época actual, ¿no? Dice, mira, hay mucha pobreza, hay mucho atraso, creo que estábamos mejor con los españoles, dicen algunos también, ¿ah? Sí, algunos van a decir eso, ¿ah? Estábamos mejor con los españoles, ¿no? ¿No? Así dicen algunos, ¿ya? Por ejemplo, Bartolomé, uy, acá debe ser la O, Bartolomé Herrera, por ejemplo, que representa a los conservadores, ¿ya? Él propone que el Estado vuelva a ser colonia de España. Debemos volver a ser colonia de España. Estábamos mejor con España, ahora estamos peor, dice él, por ejemplo, ¿no es cierto? Y él es célebre, Bartolomé Herrera es célebre porque propone la soberanía de la inteligencia. ¿Qué significa la soberanía de la inteligencia? Ya que deben gobernar y elegir solamente los más inteligentes, ¿no? La masa bruta, ignorante, no debe ni gobernar ni ser elegida, es lo que dice Bartolomé Herrera. ¿Ya? Veamos cómo lo dice él. Dice, la soberanía de la inteligencia. Dios en su infinita inteligencia determina quiénes van a dirigir en la historia.
Por tanto, hay un orden natural en la que unos mandan y otros obedecen. Al pueblo le corresponde obedecer por mandato divino. ¿Ves? Eso es las teorías conservadoras. El pueblo obedece nomás. En cambio, vamos a hacer a Benito Lazo ahorita. Mira, va a ser lo diferente. A Benito Lazo, en cambio, es demócrata. Para él no es que el pueblo obedece, al contrario, el pueblo manda. Y los políticos, los gobernantes son, digamos así, quienes tienen que hacer la voluntad del pueblo. ¿Te das cuenta de la diferencia? Sí, pues lo que pasa es que mucha gente habla así y no lo cumple, ¿no? Pero este fue un debate, entonces, ¿ya? Entonces, para los conservadores, ¿ya? Es natural, así como en las abejitas hay una reina y hay obreras, y hay igual, pues también tiene que haber en los humanos, dicen, ¿no? Entonces, ¿ya? Entonces el pueblo tiene que obedecer a su, ¿no? A sus superiores, ¿no? En cambio, Benito Lazo, que es liberal, dice que no, ¿no? Él propone, para comenzar, una república parlamentaria, nada de volver a ser colonia de España de nuevo, ¿no? Y él propone la soberanía de la mayoría. Él dice que el hombre nace libre, por tanto, la voluntad general elige a los gobernantes. Cuando habla de voluntad general se refiere al pueblo, la mayoría elige a los gobernantes. ¿Ya? La aristocracia, dice él, pretende imponer su dominio mediante la violencia, la ignorancia y la moral, dice Benito Lazo. Ya. Entonces, a ver acá, la idea central de esta parte es la siguiente, hijos, ¿ya? Bartolomé Herrera propone, que es conservador, propone la soberanía de la inteligencia, ¿ya? ¿De acuerdo? Según él, los más inteligentes, los más listos, ellos gobiernan y el pueblo, ¿no? Que es la masa bruta, obedece nada más, ¿ya? En cambio, Benito Lazo propone la soberanía de la mayoría, no, es la mayoría, el pueblo, ¿ya? El que decide, y sus gobernantes tienen que hacer la voluntad de este pueblo. ¿De acuerdo? Incluso hay más argumentos. Benito Lazo dice, y la masa no es tan boba como la pintas, porque si han sido capaces de luchar por la independencia y han logrado la independencia, ahora se merecen pues gobernar, decía Benito Lazo. ¿Ya? Bueno, esto también da para el debate, ¿eh? Da para el debate. Porque algunos hasta pueden decir, ¿no, profe? Pero la verdad que a veces da ganas de ponerse del lado de Bartolomé Herrera cuando tú ves cada burro que elige mal o no se informa a la hora de votar, ¿no? Sí, muchacho, pues eso se llama democracia, pues. Más adelante van a ver que para eso Ricardo Palma propone una solución, ¿ya? Van a ver más adelante. ¿Ya? Sí. ¿Ya? Muy bien. Pero ahí están las propuestas. Bartolomé Herrera, conservador, propone la soberanía de la inteligencia, y Benito Lazo, que es liberal, ¿no? Destaca la soberanía de las mayorías. Preguntas, muchachos, sobre el periodo del romanticismo. ¿Estás? ¿Todo claro? Sí, profesor. Gracias, hijita. Incluso hasta ahora hay quienes le llaman a España, ¿no? ¿Cómo le llaman? Madre patria, le llaman algunos, ¿no? Madre patria, ¿no? Incluso muchos dicen, uy, yo tengo más de español que de andino, dicen algunos, o de peruano, ¿no? Bueno, pues es cuestión de cada uno, ¿no es cierto? ¿Ya? Muy bien. Ya en el siglo XIX llega el positivismo aquí al Perú, ¿ya? Esto es, en Europa ya había destacado Augusto Conte, después Herbert Spencer, ¿no? Aquí llega el positivismo justamente Herbert Spencer, un poco tarde llega el positivismo aquí. No te ves que no es como ahora, pues ahora hay internet. Lo que pasa en Europa ahora lo podemos eh, conocer en tiempo real, antes no, ya antes las noticias demoraban, pues no, ya bastante, las comunicaciones, ¿no? Eran bastante más lentas, ¿ya? Entonces aquí llega el Perú bien tarde, el positivismo, ¿ya? Muy bien. El positivismo básicamente, chicos, lo que plantea es que la ciencia y la razón lo pueden resolver todo. Eso es lo que plantea el positivismo, ¿ya? Además, el positivismo está en contra de la metafísica, ¿ya? Tenemos que hacer ciencia de lo que podemos ver, observar, percibir con los sentidos, ¿ya? No podemos hacer ciencia de aquello que no podemos captar con los sentidos, ¿ya? Ese es el positivismo, ¿ya? En medicina, Daniel Alcides Carrión es positivista, por ejemplo, ¿ya? En derecho, Javier Prado Gartecha. A ver, te explico un poquitito para que entiendas, ¿no? Por ejemplo, en psicología el positivismo se llama conductismo, ¿ya? ¿El conductismo qué propone?
que hablemos de la conducta, pues. Pero ¿por qué no podemos hablar de la mente humana? La psicología estudia la mente humana. Si el conductismo te va a decir, no, porque la mente humana no se puede ver. ¿Tú has visto la mente humana? ¿De qué color es? ¿Qué sabor tiene? ¿Cuánto pesa? No, no le he visto. Ah, entonces si no la has visto, no puedes saber, no puedes decir que es ciencia, pues. En cambio, ¿qué cosas sí vemos? El comportamiento humano, eso, la conducta humana, eso sí podemos ver, de eso hablemos. Ese es el conductismo, ¿te das cuenta? ¿Ya? Que tiene una base filosófica positivista, pues. ¿Ya? Igual pasó en la medicina, en el derecho, etcétera. Ya, pero veamos a sus más grandes representantes, ¿ya? Manuel Vicente Villarán y Manuel González Prada. A ver, Manuel González Prada. Me estaba equivocando, hace un rato dije Ricardo Palma, creo, ¿no? Ya, Manuel González Prada. A ver, Manuel Vicente Villarán plantea la educación técnica. Dice que el camino para el desarrollo del Perú es su industrialización. ¿Y cómo logramos la industrialización? A través de la educación técnica. Entonces hay que enseñar más tecnología. Lo que pasa, muchachos, ustedes tienen que entender que antes había muchas horas, por ejemplo, de religión, ¿ya? En San Marcos mismo se dictaba, por ejemplo, ¿no? La teología, ¿no es cierto? Poesía, ¿no? Modales, ¿no? Entonces ellos dicen, no, 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 más bien hay que introducir más tecnología, eso es lo que nos falta, para que el Perú se industrialice y se desarrolle, pues, ¿ya? Entonces se debe promover técnica de ingeniería, por ejemplo, ¿de acuerdo? Y explotación de recursos naturales. Es lo que dice Manuel Vicente Villara, ¿de acuerdo? ¿Ya? Incluso algunos proponían, ¿no? Hay que mandar a nuestros jóvenes más estudiosos a otros países, por ejemplo a Europa, para que aprendan tecnología y vengan luego aquí al Perú a aplicarlo, por ejemplo, decir, ¿no? Manuel González Prada es otro positivista, ¿ya? Él es muy célebre por su libro Páginas Libres y Horas de Lucha también, ¿no? Son sus obras. Para Manuel González Prada, la aristocracia es una falsa peronidad, ¿ya? Los aristócratas que se hacen llamar peruanos, pero veranean en Europa, por ejemplo, no se sienten peruanos realmente, ¿ya? Además, al último a ellos lo que les interesa es el dinero, ¿ya? Dice que su egoísta ambición por las riquezas del Perú son un obstáculo para formar una nacionalidad peruana. Dice. Incluso dice González Parada que ellos son los verdaderos responsables de la derrota del Perú en la guerra con Chile. Por otro lado, los indígenas, en cambio, mira cómo reivindica a los indígenas Manuel González Parada. Esa es la verdadera nación peruana. ¿Ya? Los auténticos defensores ante la invasión española, ¿quiénes fueron los indígenas? Pues ¿ya? Su atraso no se debe, dice, a una condición natural. No es que sean brutos de nacimiento, por naturaleza, no, no. Sino que ese atraso se debe a su condición de siervos de los hacendados. ¿Ya? No les permiten un desarrollo, ¿ya? Los tienen como siervos, los tienen como, ¿no es cierto? Trabajando en sus grandes latifundios, los hacendados, ¿ya? La educación científica considera que estos buscan su liberación mediante la insurrección violenta, dice. Entonces, lo que González Prada dice que en vez de estar pensando que los indígenas no saben elegir, son manipulables, más bien edúcalos pues, para que sepan elegir y no sean manipulables. Esa es la solución. ¿Ya? Manuel González Prada también critica la universidad. Dice que es un lugar donde se imparte escolástica y religión. ¿Ya? Además propone el anarquismo. Dice que hay que abolir al Estado porque es un instrumento de opresión. Eso dice Manuel González Prada. Para su época, lo que él dice es bastante, bastante fuerte, revolucionario, ¿no es cierto? ¿Ya? Listo. Ese es el positivismo. ¿Alguna pregunta sobre el positivismo de Villarán y de González Prada? A ver, los escucho. ¿Está todo claro? ¿Me dicen también? Todo claro, profe. Gracias. Profe, Sí, sí, escucho, dime. el último punto era el anarquismo, ¿sí o no? No entendí esa parte. Ay, el anarquismo. Ya, está bien, no hay problema, hija. Yo lo explico. No hay problema. Voy a compartir pantalla. Sino que quería ver en el chat. A ver. Rivas. A ti también te conozco, ¿no, Brisam? Cuando era más chiquito, ¿no? Te enseñaba, ¿no? ¡Wow! ¡Qué grande está! ¡Qué gusto! Ya. Ay, qué gusto verlos. Ya, a ver. Sí, sí, jóvenes. El anarquismo, los anarquistas son aquellos que creen que no debe existir el Estado, ¿eh? Porque lo que hace el Estado es
controlarnos, ¿no? Obligarnos a hacer cosas que no queremos, ¿no? Por ejemplo, el anarquismo dice, bueno, el Estado te quita plata, pues cobrándote impuestos, ¿no? ¿No? ¿Y para qué? Para pagar a sus funcionarios. O sea, no debe existir Estado. Claro que alguien le podría responder, no, esa plata es para hacer pistas, carreteras. No, no hacen, se lo roban. El Estado no tiene sentido, no. Ese es el anarquismo, ¿ya? Ellos creen que hay que abolir el Estado, porque al final el Estado es un instrumento de opresión que no permite que las cosas cambien, ¿no? Es más, tú te pones muy rebelde y el Estado te suelta a las Fuerzas Armadas, a las fuerzas policiales y te reprime, ¿no? Entonces, esa es la postura del anarquismo. Los anarquistas creen que no debe haber un Estado, no debe haber policía, no debe haber ejército, ¿ya? Según ellos, así se lograría más libertad, ¿ya? Esa es la postura del anarquismo. No sé si has visto, en algunas paredes su símbolo es un círculo con una A en el medio que sobresale del círculo, ¿no? Esas son las posturas anarquistas, ¿ya? Y hay anarquistas de izquierda y anarquistas de derecha, ambos, ¿no es cierto? ¿Ya? Así es, muchachos. Ya hay justo hay un grupo que se hace llamar los libertarios en Argentina, ya están llegando por acá algunas de sus propuestas, ya ellos son anarquistas, por ejemplo, ¿no? Es más, se hacen llamar anarcocapitalistas, se hacen llamar, ¿no? Nos dicen que el Estado no debe existir. Y ellos proponen, pero ¿y entonces quién ayuda a los más débiles? No, simplemente debe imponerse el más fuerte, pues. El débil, ¿no? Desaparece, pues, ¿no? Los fuertes se imponen, ¿no? Así dice. Ya, ese es el anarquismo, ¿ya? Es que González Prada llega a esa postura anarquista porque dice, mira, el Estado, la policía sirve y el ejército sirven para imponerte cosas a la fuerza, de obligarte a pagar impuestos, ¿no es cierto? No te permiten protestar, por ejemplo, ¿no? Además también es parte del Estado, la escuela y la universidad. Lo único que hacen es enseñarte escolástica y religión para que vivas en el atraso, ¿ya? Esas son las ideas de González Prada, pues, es anarquista, ¿ya? Anarquista. Listo, ahora sí se comprendió. Profe, una pregunta. Ahora sí, profe, gracias. Ya de nada, hija. Sí, hijo, te escucho. ¿Cuál es tu pregunta? ¿González Prada era un precursor o ya habían pensadores peruanos anarquistas antes de él? Ya, a ver, antes que él. No, no. Estos son los primeros pensadores de este tipo, ¿no? Sí, yo creo que González, no, antes que él no, al menos yo no conozco a alguien anterior a él que haya propuesto, ¿no? Las cosas con esta claridad, ¿no? No, él es de los primeros, hijo. Sí. Además, mira la época en la que vivo, estamos hablando del siglo XVIII, ¿no? Y comienzo del siglo XIX recién, ¿ya? Sí. No, él es de los primeros, ¿ya? Él es célebre también por su afirmación de que los viejos a la tumba y los jóvenes a la lucha, también plantea, ¿no? Ahora, no se refiere a la edad, ¿ah? Se refiere a las ideas, ¿no? Esas ideas viejas de la escolástica, ¿no? Deben ir a la tumba, ¿no? Y deben surgir las ideas nuevas, ¿no? De la ciencia. El positivismo es eso, el positivismo destaca mucho la ciencia, ¿ya? Sí, él es de los primeros precursores del positivismo, el anarquismo aquí en el Perú. Sí, ¿ya? Ya, vamos a continuar. Sin embargo, tiempo después surge una respuesta al positivismo, y esto ocurrió en Europa, y aquí en el Perú también se repite lo mismo, pues frente al positivismo que decía que la razón, la ciencia lo podía explicar todo, surge el espiritualismo de Henry Bergson, allá en Europa, este es francés, ¿ya? Que plantea que hay cosas que la ciencia no puede explicar, ¿no? Que sin embargo nosotros entendemos o creemos por intuición, por fe, eso se llama espiritualismo. ¿De acuerdo? Entonces, con el objetivo de enfrentarse al positivismo, porque mira, las posturas de Manuel González Prada eran fuertes, no le gustaba nada eso a la aristocracia, ¿no es cierto? Surge este positivismo, ¿ya? Con ese objetivo, enfrentarse al positivismo. Fue un movimiento promovido principalmente por la aristocracia en el Perú a través de las universidades, ¿ya? Y el pretexto fue traer las ideas aquí al Perú de Henry Bergson, que justamente es espiritualista. ¿Ya? Como representantes del espiritualismo tenemos a Alejandro Deustua y a Mariano Iberico. ¿Ya? Alejandro Deustua
Va a proponer la tesis de libertad y orden. ¿Ya? Libertad. Mira, mira cómo él se va, te das cuenta, a lo espiritual, a lo moral. En cambio, los positivistas se van a lo científico, a lo concreto, a lo que se puede palpar, palpable. ¿Ya? Bueno, se dice que esta tesis de libertad de orden en realidad es una copia de lo que ya Bergson había planteado, ¿no? El orden de la naturaleza es causado por la libertad creadora que posee el absoluto, que es Dios. Es lo que pensaba Bergson. ¿Ustedes se acuerdan? En la filosofía contemporánea hemos visto esto. El elan vital, ¿se acuerdan? Elan vital, ¿ya? Entonces, para Bergson, el orden en la naturaleza es causado por la libertad creadora que posee el absoluto Dios, ¿ya? Muy bien. Además, también Deustra piensa que la historia se debe a grandes personajes que tienen este impulso creador. ¿Ya? Esta libertad creadora se manifiesta en los grandes hombres que al tener capacidad de creación y liderazgo son los impulsores de la historia. Entonces, para Deustra, quien hace la historia son algunos personajes, no el pueblo, no, son algunos personajes que tienen este gran impulso creador. ¿Ya? ¿De acuerdo? Además, Alejandra Leosta propone una educación elitista, porque mira lo que dice, ¿eh? Se debe impartir una educación moral a los futuros gobernantes. Eso es, ¿no? A la aristocracia, pues que son los futuros gobernantes. Entonces hay que darle una educación, ¿no es cierto? Moral, ¿no? Porque ellos van a gobernar, van a dirigir. Y eso es elitista, pues, porque en realidad esa educación se le debería dar a todos, ¿no? O sea, la educación debe ser la misma para todos, ¿no? Pero él no, él propone que esto se le debe impartir a los futuros gobernantes. Entonces, está proponiendo un elitismo, ¿ya? Además, por si te quedaba dudas, lo dice más claro, el indígena es un ser inferior, dice. Los indígenas son una raza en decadencia, incapaz de la capacidad creadora que permite el avance de la historia. Por tanto, son inútiles los esfuerzos educativos para redimirlos. Mira, es contrario a lo que decía González Prada, ¿no? Que al contrario, que los indígenas que constituyen la verdadera peruanidad tendrían que ser educados, ¿no? No, en cambio acá dicen, no, es una pérdida de tiempo porque son inferiores. ¿Ya? En la actualidad ya no tenemos, o muy pocos quedan de estos criollos así, ¿no? ¿No? Estos, ¿no? Que se sentían más españoles que peruanos, ¿ah? Ahora hay poco, pero todavía el racismo persiste todavía, ¿no es cierto? ¿Ya? Listo. Tenemos a Mariano Iberico, es otro representante del espiritualismo. Él dice, propone su tesis de ser y aparecer, ¿ya? ¿Qué quiere decir con esto? Él dice que cada entidad es un ser en sí, ¿ya? Ahora, la entidad deja de ser en sí cuando es captada por una conciencia, transformándose en un aparecer dentro de nuestro espíritu, ¿ya? Eso es lo que nos quiere decir en su libro El Nuevo Absoluto, ¿ya? Con la relación entre ser y aparecer. ¿Qué cosa es ser y qué cosa es aparecer? ¿Ya? ¿Ya? Entonces, una entidad deja de ser en sí cuando es captada por una conciencia, porque ya ahora aparece dentro de mi conciencia o espíritu. ¿Te das cuenta? A eso se refiere Iberico. ¿Ya? Bueno, chicos, ¿alguna pregunta sobre el espiritualismo? No sé si notan la diferencia entre positivismo y espiritualismo. Repito, el positivismo destaca la ciencia, la razón. Ellos creen que la ciencia lo puede explicar todo, ¿eh? Los positivistas, ¿ya? Creen que la ciencia lo puede explicar todo y además plantean que hacer ciencia es hablar de cosas concretas, materiales, que se puedan percibir con los sentidos. En cambio, el espiritualismo dicen, no, hay cosas que la ciencia no puede explicar. Hay cosas abstractas o entes abstractos, ¿no? Que la ciencia no puede explicar. Por ejemplo, esto pues, libertad, orden, ser, conciencia, nada de eso, Dios, mundo, nada de eso es concreto, eso es abstracto, ¿no es cierto? ¿Ya? Y la ciencia no tiene explicación para ello, ¿ya? Ese es el espiritualismo, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? Chachos, ¿todo claro? Preguntas en todo caso, a ver, los escucho.
ver. Entonces, ese es el espiritualismo, ¿ya? A ver, al menos acuérdense de algunas ideas de Ustua, ¿ya? Él cree que la historia la realizan los grandes personajes con impulso creador, ¿de acuerdo? ¿Ya? O sea que la historia la hacen los grandes líderes, no la gente, sino los grandes líderes, así pensaba él, ¿ya? Por eso que él decía que se debe educar a esos futuros grandes líderes, ¿no? A quienes van a gobernar, a ellos hay que educarlos, ¿ya? Y también propone que el indígena es inferior, ¿ya? Listo. Tenemos a continuación el pragmatismo, ¿ya? Pragmatismo, ¿ya? Estamos hablando del siglo XX ya, ¿ya? Ahora, con el fin de enfrentarse al espiritualismo, surge el pragmatismo, ¿ya? Van a traer de Norteamérica, el pragmatismo surge en Norteamérica, van a traer las ideas de William James y Charles Sanders Peirce, ¿está bien? ¿De acuerdo? Un representante del pragmatismo aquí en el Perú es Pedro Zulen, ¿ya? Pedro Zulen. ¿Qué cosa plantea o propone Pedro Zulen? ¿Ya? Primero, va a ser una crítica al espiritualismo. Pero primero déjame recordarte qué cosa es el pragmatismo. Pues el pragmatismo propone que más que encontrar la verdad, lo que debemos encontrar es lo útil, lo provechoso. ¿Ya? Una idea es valiosa no tanto por si es verdad o falsa. Una idea es valiosa en la medida que sea provechosa, útil. Ese es el pragmatismo. ¿De acuerdo? Entonces no se preocupa tanto por la verdad, sino más bien por la utilidad de algo. ¿Ya? Muy bien. Y obviamente va a cuestionar, va a criticar al espiritualismo. Pues, a ver. Pedro Zulén es autor de la filosofía de lo inexpresable, ¿ya? Interesado por construir un movimiento de apoyo a los indígenas, además. Va a criticar el espiritualismo de Bergson, ¿no? Dice que Bergson cae en una contradicción cuando elabora una teoría racional sobre la realidad que él considera racional. Sí, pues para Bergson el elan vital es libertad pura, es irracional. Entonces, ¿cómo quieres explicar usando la razón algo que es irracional? No tiene sentido. Ahí hay una contradicción en Bergson y por tanto en todos sus seguidores, como aquí en el Perú, como Alejandro de Eusta o Mariano Iberico. ¿Ya? Eso es lo que dice Pedro Zulle. ¿Qué más? Le propone Pedro Zulle en la educación pragmática. Él es pragmatista, pues, la educación pragmática. ¿A qué se refiere con educación pragmática? El hombre es un ser de acción con fines utilitarios. Su conducta depende de la educación que reciba. De ahí que es importante que la educación se centre en las peculiaridades de cada localidad donde viven las personas. ¿Ya? Con esta educación tendremos a un ser humano libre y capaz de desarrollar sus capacidades, mejorando así sus condiciones de vida. Entonces, por ejemplo, supongamos que en una provincia de Cerro de Pasco hay minas, entonces a la gente que vive ahí tendrían que estudiar todas las carreras relacionadas a la minería, que es la actividad principal de esa región. Ingeniería minera, electricidad, qué sé yo, pues geología, todo lo relacionado a. Supongamos que en Cusco hay otra, en el Valle del Mantaro hay una, no sé, una región este, agrícola, ya, entonces la gente ahí tendría que educarla, ¿no? En función a eso, pues, ¿no es cierto? Todo lo que sea agricultura y ganadería, ¿de acuerdo? Entonces la educación tiene que tomar en cuenta la peculiaridad de cada localidad donde viven las personas, ¿de acuerdo? Ese es el pragmatismo. ¿Ya, muchachos? Ser pragmáticos, ser prácticos. Hace años yo conocí a una holandesa, ¿no? Y ella me comentó cómo era allá en Holanda, ¿no? Dice que desde segundo o tercera secundaria allá existen los cursos electivos. Como en la universidad, en la universidad hay cursos electivos, ¿ya? Pero en colegio, donde entonces, por ejemplo, hay ciertos cursos obligatorios, ¿ya? Entonces, no sé, razonamiento matemático, razonamiento verbal, supongamos, ¿no? Lenguaje obligatorios, ¿ya? Pero además puedes escoger también cursos, se llaman los cursos selectivos. Ahora, tú eliges entonces, según a qué te vas a dedicar, pues. Por ejemplo, ella ya tenía claro que ella quería dedicarse a ser guía turística, entonces ella tenía que aprender idiomas. Entonces sus cursos electivos eran idiomas, ¿no? Aparte del flamenco, que es el idioma español, perdón, el idioma holandés que estoy hablando.
Ella aprendió alemán, inglés, francés, español, a eso se dedicó, a eso se dedicó, ¿ya? Otros, en cambio, que iban a ingeniería, estudiaban, llevaban más cursos selectivos de matemáticas, pues porque le va a servir a, ¿no? Para la ingeniería, pues, ¿no es cierto? Y así, ¿ves? Eso también es un ejemplo de pragmatismo, ¿ya? Tú llevas los cursos que te son más útiles, ¿ya? Que te van a traer provecho según tus particularidades, según tus peculiaridades, ¿ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre pragmatismo? Aquí en el Perú eso se hace en las universidades, y no sé si todas, ¿eh? Pero por ejemplo, yo estudié en San Marcos, allí, así pues ahí así, los primeros años, el primer y segundo año sí todos los cursos son obligatorios, ¿ya? Pero a partir del tercer año hay cursos electivos, tú eliges pues según en qué te vas a especializar, ¿ya? Eliges, según qué te va a ser más útil a ti, Profesor, la rama que has elegido, sí, escucho. ¿eso por qué acá en los colegios se propone? Por ejemplo, yo tengo una compañera, bueno, una amiga que estudia en Argentina ahora, y Ujú. allí es, por ejemplo, tienen como que 2 años más que acá, y ahí llevan 2 cursos, más que para que se especialicen, es como que es algo que tienen que llevar para que por lo menos saliendo del colegio sepan algo además de lo que han aprendido. ¿Por qué acá en las escuelas no se propone eso? O por lo menos para las estatales, o los particulares, no quieren los dos. Claro, es un tema pues de política educativa, ¿no? Es un tema de política educativa y también de otros intereses de repente económicos que hay. Te cuento que en Argentina ya existe lo que acá está proponiendo el actual presidente, ¿no? En Argentina existe el ingreso directo, o sea, para entrar a la Universidad de Buenos Aires, allá, que es, o sea, tan bueno o mejor que San Marcos incluso, ¿no es cierto? No es pues como acá que postulan 50.000 y ingresan 3.000, no, allá no es. Allá el ingreso es directo, pues directo. Pero para eso, como tú dices, van a llevar un par de cursos, ¿no? Por ejemplo, llevan cursos de metodología de la investigación científica, realidad nacional, ¿no? Ya, y eso es después del colegio, ¿no? También en Estados Unidos también hay, ¿no? Lo que le llaman eh, bachillerato, le llaman en algunos, ¿no? En algunos países, o también le llaman preparatoria también, ¿no es cierto? Allá en Estados Unidos le llaman preparatoria también. Pues estudian, no sé si tú has notado, hasta los 18 años estudian, ¿no es cierto? ¿Ya? Eh, este, ¿Ya? Entonces, ¿preparatoria para qué? Para la vida universitaria. Pues, ¿qué llevan? Cursos, ¿no? Básicos que van a necesitar en la universidad. Pues, por ejemplo, ya te dije, ya metodología de la investigación, metodología del trabajo universitario, por ejemplo, ¿no? ¿No? Hace un repaso general, básico, de algunos cursos como biología, matemáticas, lenguaje, etcétera, ¿no? Claro. ¿De acuerdo? Esa es la idea, ¿no? Y además también ahí también aprovechan para valorar, pues por ejemplo en Estados Unidos es así, ¿no? A los que le va mejor en la preparatoria, a los que tienen las mejores notas en la preparatoria, ya los comienzan a llamar de algunas universidades. O sea, no es más que tú ir a la universidad te busca. Entonces, a los estudiantes más destacados de los colegios, la universidad los busca. Imagínate que fuera acá, ¿no? Vienen de la uni y te buscan acá, por ejemplo, ¿no? Chico, al que le va mejor en matemáticas, oye, ¿no te gustaría estudiar con nosotros? O sea, te buscan ellos, te buscan ellos. Las privadas y las estatales, ¿ah? Te buscan, ¿no es cierto? Ellos te jalan. Claro, a los que le va mal, a los que tienen bajo puntaje, ¿no? O no tienen muy buenas notas, a ellos no los van a buscar. Entonces, ellos van a tener luego que presentarse, ellos sí van a tener que un poquito más lucharla pues, para ingresar a una universidad, ¿no? Y bueno, y si tienen dinero, papá les puede pagar, pero también les va a costar más caro. En cambio, si tú eres bueno, incluso vas a una privada y la privada te da beca completa o te da media beca, un tercio de beca, ¿no? ¿Cierto? En algo te ayudan. En cambio, si te va mal, vas a tener que pagar todito, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En eso nos diferenciamos bastante, ¿no? Allí en Argentina es similar también, ¿no es cierto? ¿Ya? Así es, ¿no? Entonces, bueno, no sé, se ha propuesto por eso ahora este ingreso directo, pero eso toma tiempo, pues toma tiempo, ¿no? Toma tiempo, ¿no? Ujú. Porque también, a ver, hablemos claro, ¿no? Es un poquito complicado, ¿no? Porque la verdad que hay colegios, sobre todo privados, donde te regalan las notas, ¿sí o no? ¿No? Uy, todo el mundo en el salón, incluso algunos directores dicen, ¿no? Ya no le pongas menos de 15, a todos póngale 15, 15, 15, 15. ¿Cierto? Yo trabajé en un colegio en La Molina, por ejemplo, yo enseñaba francés ahí. Y eso nos obligaban a ponerle a todos más de 15. Yo le dije al director, pero acá hay alumnos que ni cuaderno me presentan, ¿cómo le pongo 15 yo? ¿Sabes qué me dijo el director? El director me habló así. Mira que yo te voy a hablar con sinceridad, me dice. Estos chicos no van a ir a San Marcos ni Uni.
Ellos no van a postular a esas universidades, no te preocupes. La mayoría de ellos va a la UPC o a la Universidad de Lima. Y la UPC y la Universidad de Lima les piden a ellos que tengan promedio por encima de 15. Así les hacen rebaja en sus pensiones. Si tienen menos de esa nota, entonces les van a cobrar más o les van a poner trabas para ingresar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ayudarlos a que puedan ingresar a esa universidad. Así me habló él. ¿Te das cuenta? No sé si seguirá siendo así, pero así me habló. Te habló del año 96, 98, ¿ya? Así es. Muchachos. Entonces habría que ver que ningún colegio pues regale notas, o no sé, o como en Francia lo que hacen, ¿sabes qué? En Francia terminan la secundaria de los chicos, ya, todos terminan, ya supongamos ahora llegamos a diciembre, ¿ya? Y todos los chicos de quinto, ¿ya? Dan un examen general, ¿ya? Un examen general que se llama baccalaureat, da un examen, es un examen, toditos, todos los que han acabado secundaria, toditos, ¿ah? ¿Ya? Dan un examen. Según tu resultado del examen, ya te comienzan a llamar ya. Los chicos que han sacado más alto puntaje en ese examen general, que lo dan todos los chicos que acabaron quinto, ya algunas universidades comienzan a buscarte ya. Entonces tienen un buen puntaje, no quieres estudiar acá, otro también te llama. Y así, a los que tienen menos puntaje los llaman otros. Y a los que tienen muy bajo puntaje, bueno, incluso le dicen, ¿no? Tú para la universidad no, pero instituto, mira, acá tenemos una carrera corta, que esto, ¿ve? Y así por el estilo. ¿Te das cuenta? En cambio, en el Perú tenemos otro sistema, pues acá se acaba de secundaria, estamos obligados, ¿no? A ir a una academia para competir con otros, ¿no es cierto? Es otro sistema, ¿no? La cuestión es encontrar el sistema más adecuado, el que más conviene, el que permita más aprendizaje, ¿no? ¿De acuerdo? Así es. Bueno, preguntas. A ver, por el chat. Ujú. De todas maneras, cualquier cambio va a tomar su tiempo, porque estos cambios no se hacen de la noche a la mañana, porque si se hacen de manera forzada, al final pueden más bien ¿no? Llevar al fracaso, ¿no? O sea, no es que de pronto ya todos entran a San Marcos, todos los que quieren ingresar, no, así no va a ser, pues, porque no, para comenzar no habría espacio para tantos estudiantes, ¿no es cierto? Ya, tiene que haber también un filtro, porque si no también va a entrar gente que o por ejemplo, tendrían que proponer, por ejemplo, también, no sé, aquel que repite una o dos veces ya, pues, no, sale, ¿no? Porque si no, imagínate, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? Me refiero a que en San Marcos, por ejemplo, ahora no hay eso, ¿no? O sea, tú puedes perder un ciclo, perder otro ciclo y lo puedes volver a llevar, ¿no? ¿No es cierto? ¿Ya? Porque se entiende que estos chicos no es que no tengan capacidades, sino que a veces pues hay problemas pues, familiares, económicos, ¿no? ¿Cierto? Pero de repente eso tendría que cambiar, ¿no? Si va a haber ingresos directos, ¿no? O sea, hay bastante cosas para cambiar, ¿sí? ¿No? La propuesta está bien, pero hay varias cosas para cambiar todavía, ¿ya? Sé que eso va a demorar, ¿no? No va a ser tan pronto, ¿de acuerdo? ¿Ya? Muy bien. Mi hermana, por ejemplo, no sé si yo les he contado, pero mi hermana a sus 38 años ha ingresado a la Universidad de Buenos Aires. Es una ama de casa. O sea, hace cuántos años que ella no estudia y no creo que mi hermana sepa mucho de matemáticas. Yo me imagino ahí estaría postulando a San Marcos, no la agarra, no ingresa, pero allá sí ha ingresado. ¿Por qué? Porque allá, como te dije, en Argentina la modalidad es esa, ¿no? Ella ha llevado dos cursos, ¿ya? Realidad Nacional y Metodología del Trabajo, perdón, Metodología de Investigación Científica, ¿no? Ha llevado esos dos cursos por espacio de 6 meses o un año, 6 meses creo que ha sido, ya, con mucho esfuerzo, estudiando porque, ¿no? Aprobó, porque no es fácil, no es que haces una monografía, no. Hay exámenes, exposiciones, investigación, bastante investigación. El nivel es alto, ¿eh? Entonces, mucho le costó, pero aprobó los cursos. Ya, listo. Aprobó los cursos, pasó por una entrevista. Señora, ¿y usted por qué quiere estudiar? ¿Qué quiere estudiar primero? Enfermería, dijo. ¿Y por qué? Entonces mi mamá dice, ya tengo proyectos laborales, quiero trabajar en esta, ta. Entonces la vieron seria, la vieron responsable, vieron que aprobó los cursos, ya, adelante, ya está dentro usted. Y mi hermana estudia en la Universidad de Buenos Aires. Ahora, hay otra cosa que ustedes no saben, chicos. Muchos creen que lo difícil es ingresar. Ya de repente allá en Argentina no sea tan difícil ingresar, puede ingreso directo. Pero ¿sabes qué cosa sí es difícil? Mantenerte, porque es de alto nivel, pues, ¿no es cierto?
Ya hay que leer bastante, hay que estudiar bastante, ¿no? Si no te gusta estudiar, no te gusta investigar, ya pues ingresaste, pero no vas a durar, pues no vas a poder terminar la carrera. Si en la actualidad nomás, mira, muchos dicen que a San Marcos entran nomás estudiositos, ya, y ahora te pregunto, ¿cuántos de cada 100, cuántos crees tú que terminan? Si cae la mitad, menos de la mitad termina. Aunque ustedes no lo crean, es más difícil mantenerse dentro de la universidad que ingresar, ¿ah? ¿Y muchachos? Bueno, ahí dejo ese tema, ¿ya? Ya, que es apasionante, pero ahí lo vamos a dejar. Ya, el pragmatismo. Sigamos con lo que viene a continuación. A ver. Estamos ya en el siglo XX, el aprismo, ¿no? Bueno, el objetivo del aprismo es unificar e industrializar Latinoamérica, dice, reaccionando frente al avance del marxismo, además, ¿no? Porque paralelamente ya había surgido también el marxismo aquí en el Perú, ¿no? Con José Carlos Mariátegui, ¿no? Y las posturas socialistas de Mariátegui, ¿no es cierto? ¿Ya? Su pretexto es generar una ideología típicamente latinoamericana, que aspira a una revolución a partir de un frente único de clases manuales, o los obreros, ¿no? E intelectuales también. Su máximo representante es Víctor Raúl Haya de la Torre, ¿no es cierto? Él propone su tesis El espacio-tiempo histórico. ¿Qué cosa plantea con esto de espacio-tiempo histórico? ¿No? Dice que no existe una única historia universal, ¿ya? Las antiguas sociedades americanas no pueden ser ubicadas en la periodificación tradicional de la historia que se basa en acontecimientos europeos, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces dice que no existe una única línea histórica, porque algunos quieren comparar, pues. Entonces, mira, los españoles, mira, ya estaban acá ya en la modernidad, y aquí, en cambio, en Sudamérica, por ejemplo, todavía los incas estaban en la época del esclavismo, comunidad primitiva, hacia tanto atrás, ya, pues que tú no puedes comparar, dice Víctor Arroyo de la Torre, porque son líneas históricas, temporales diferentes, ¿ya? ¿De acuerdo? Ya, porque algunos tratan de comparar, incluso dice que los incas acá estaban como Egipto en su momento, ¿no? Pero Egipto es mucho más antiguo, pues dicen, ¿no? Entonces tratan de querer comparar. Y ahí a la torre dice, no, pues no, no, es que no puedes comparar, porque, repito, son espacios, tiempos históricos diferentes, ¿ya? También en su libro sobre el antiimperialismo y el APRA, ahí la torre habla del imperialismo, dice, ¿no? El imperialismo es la primera etapa del capitalismo en Indoamérica. O sea, para ahí la torre el imperialismo es el capitalismo que comienza a desarrollarse en Indoamérica, ¿ya? El capitalismo llega a América Latina en su forma imperialista y por tanto con la finalidad de extraer los recursos naturales, pero no con el propósito de industrializar. Solamente se quieren llevar nuestras materias primas, nada más, pero no quieren industrializar, dice, ¿ya? Y propone, por tanto, una revolución indoamericana, ¿no? ¿Por qué revolución? Para liberarnos del imperialismo, pues, imperialismo inglés y norteamericano. Ya el español, no, ya no, pues, ¿no? En el siglo XX hablamos del imperialismo inglés y sobre todo el norteamericano, no sé, que se lleva nuestros recursos y no industrializa, no nos permite industrializarnos, ¿no? Propone por eso una revolución, eso es lo que propone el aprismo, ¿ya? ¿De acuerdo? Una revolución que va a ser dirigida por la alianza o frente, ¿no? De clases manuales, los obreros y también los intelectuales, ¿ya? ¿Ya? Por eso justamente el APRA significa eso, ¿no? Alianza, ¿no? Revolucionaria americana, ¿no es cierto? Así es el APRA. Así es el APRA. Por eso en un momento el APRA incluso fue perseguida, fue encarcelada, ¿no? Así como ahora se habla de los comunistas, terroristas, en su momento a los apristas los persiguieron así también, ¿eh? Listo. El marxismo-leninismo. Ya, estos sí son perseguidos hasta ahorita, ¿no? Ya, ejecutar las tareas para las revoluciones democráticas y socialistas en el Perú, ese es el objetivo, ¿ya? De José Carlos Mariátegui. ¿De acuerdo? José Carlos Mariátegui va a aplicar el marxismo-leninismo a la realidad nacional, a la realidad peruana, ¿no? Para eso él escribe su libro, Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana, que es muy conocido, ¿no? En Latinoamérica al menos, muy, muy conocido, muy estudiado en Europa también, ¿no? Escribe también ideología y política, temas de educación, en defensa del marxismo. A propósito, hablamos hace un rato de educación. De repente, por ahí si tienen tiempo, denle una leída al libro de Mariátegui, temas sobre educación, ¿ya? ¿Qué cosa propone Mariátegui? ¿Ya? Dice que cada sociedad genera su propio pensamiento,
¿ya? Sin embargo, dice, mira lo que dice acá, hay pensamientos, ¿no es cierto?, que pueden tener aplicación general en cualquier lugar del mundo, el marxismo, por ejemplo. A ver, vamos a ver lo que dice mejor. Dice así, dice, algunos tienen validez solo para la sociedad que la ha producido. Otros, en cambio, como el marxismo, tienen validez universal. Pero a su vez, el pensamiento actúa dentro de cada sociedad que ha generado, transformándola, justificándola. Lo que pasa, muchachos, es que muchos le comenzaron a criticar, ¿no? Pero el marxismo, Marx es alemán, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a querer aplicar eso al Perú? ¿No? Este Mariate dice que sí, sí, porque es un pensamiento, una filosofía universal. Ah, pero eso sí, ese marxismo hay que aplicarlo, pero también tomando en cuenta justamente lo que, tomando en cuenta nuestra realidad, ¿no? O sea, no es una teoría dogmática, solamente es, dice Mariatti, una guía para la acción. ¿De acuerdo? Eso es lo que va a decir Mariatti. Pues, ¿no? Desde que el marxismo es europeo, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? Además que dice que el marxismo le pertenece más que a un país, le corresponde a una clase social, dice Mariatti. ¿A qué clase social? Al proletariado, ¿no? Por eso Marx decía en su, ¿no? En su manifiesto, ¿no? Proletarios del mundo, no solamente de Alemania, sino de todo el mundo, unidos, decía él, ¿no? Tú entiendes que el proletario es el trabajador, el obrero, el campesino, pues, ¿no es cierto? Aquel que vende su fuerza de trabajo, ¿ya? Bueno, en cuanto a la economía política, María Tigui plantea que el Perú es semifeudal, o sea, acá no somos capitalistas, ¿ah? Todavía somos básicamente agrarios, la minería es extractiva, semifeudal, además todavía existe la servidumbre todavía, o sea, gente a la que no se le paga con dinero, sino que se le hace trabajar tu tierra y luego le dices, ya, y te presto esta tierra porque trabajes también para ti o te la alquilo también para ti. Entonces no tienen ninguna libertad, no tienen propiedad, mucha gente que no tiene propiedad, ¿ya? Estamos hablando del comienzo del siglo XX, ¿ya? Además, también dice que el Perú es semicolonial, dependemos, ¿no es cierto? Somos colonia de Estados Unidos e Inglaterra, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿De acuerdo? No sé si tú sabes, hasta la fecha, por ejemplo, au, ay, este, tenemos, ¿no es cierto?, en nuestro ejército militares norteamericanos, ¿no? Incluso hay bases, hay una o dos bases norteamericanas aquí en el Perú, de eso poco se habla, ¿no? Bueno, no solamente en Perú, en Ecuador hay más bases todavía, en Colombia también hay bases militares, ¿no? La DEA norteamericana está aquí en la selva del Perú, Colombia, ¿no? Venezuela, dicen para combatir el narcotráfico, pero yo no sé, no hay muchos avances, ¿no? ¿Qué pasará, pues? ¿Ya? Bueno. O por ejemplo, yo les digo, a ver, para probar esto que somos semicolonia, ¿no? Desde el punto de vista de la cultura, la educación, que a mí me interesa más, a ver. Yo les digo, a ver, chicos, a ver, dígame, a ver, dígame, a ver, el nombre de un, no sé, de un grupo de música que no sea, a ver, americano, a ver, dígame. O alguna película, a ver, que no sea de Hollywood, que hayan visto. Muy pocas, ¿no se han dado cuenta? Muy pocas, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Generalmente las películas que vemos son, ¿no? ¿No es cierto? ¿Cuántas películas, a ver, no sé, francesas han visto, a ver, rusas, alemanas, ¿no? Bueno, ahí lo dejo, ¿ya? Entonces eso dice Mariatti, ¿ya? El Perú es semi-feudal, esto es muy importante, ¿ya? Y semicolonial, ¿ya? ¿De acuerdo? Ya. Escuchen ustedes al embajador de Norteamérica cómo habla cuando le entrevistan, por ejemplo, ¿no? O sea, sí, sí. Entonces van a ver que hay bastante injerencia norteamericana en todos los países de Latinoamérica, ¿ya? A eso se refiere Mariatti con semicolonial. ¿Qué más? El problema indígena es el problema de la tierra, ¿no? Dice, como el Perú es semifeudal, la explotación del indígena se debe a su condición de siervo. Chicos, ustedes tienen que entender que había una gran concentración de tierra. O sea, había gente que era, los latifundistas, dueños de miles de hectáreas de tierra, y había gente que no tenía ni un metro cuadrado para trabajar la tierra. O sea, había campesinos que no tenían nada. Ese es el problema de la tierra, ¿ya? Entonces, el problema indígena es el problema de la tierra, porque algunos pensaban, no, hay que educarlo. Sí, está bien, pero ¿cómo va a ir a la escuela si ni siquiera come bien? Si no tiene para subsistir, va a estar pensando en educarse cuando ni siquiera tiene para alimentarse. Por eso dice Mariatti, el verdadero problema del indígena primero es el problema de la tierra. Déjale que él pueda trabajar la tierra, o sea, cosechar lo que va a comer, sus alimentos primero. Y luego ya pues le das educación y todo lo que tú quieras, ¿no es cierto?
¿ya? Pero como el Perú es semifeudal, dice la explotación indígena se debe a su condición de siervo, siendo el terrateniente su respectivo señor feudal. Por tanto, la raíz del supuesto estado de inferioridad del indígena es lo económico, ¿no? ¿Ya? Sin economía, sin producción, no puede alimentarse bien, no puede estudiar, no tiene acceso a salud, etcétera. Y en cuanto al imperialismo, ¿ya? Para Mariátegui, el imperialismo es la tercera etapa del capitalismo, ¿no es cierto? Ya es la tercera etapa del capitalismo. O sea, el capitalista primero explota a la gente de su propio país, pero luego crece tanto que ya necesita explotar a gente de otros países y también recursos de otros países también. Ese es el imperialismo, ¿no? Según Mariátegui. ¿De acuerdo? Listo. ¿Alguna pregunta, chicos, sobre las posturas del aprismo, de Ayala Torre o el marxismo-leninismo de Mariátegui? ¿Está todo claro? ¿Alguna pregunta? Ya, entonces al menos quédense con estas ideas, ¿ya? Aya de la Torre, ¿no? Y su postura del espacio-tiempo histórico, ¿ya? Esa es su postura, espacio-tiempo histórico. No existe una única línea de desarrollo de la historia, hay varias líneas de desarrollo, ¿ya? ¿Está bien? También su postura sobre el imperialismo, que es la etapa del capitalismo aquí en Indoamérica, ¿no es cierto? Y de Mariátegui, a ver, quedémonos con la aplica. Bueno, esta parte acá simplemente está defendiendo el marxismo nada más, ¿no? Que el marxismo se puede aplicar también aquí en el Perú, dice, ¿no? Y quédense con esto, ¿ya? El Perú es semi-feudal y semi-colonial, es lo que plantea. Y en cuanto al imperialismo, él considera que es la tercera etapa del capitalismo. O sea, el capitalismo que se expande a otros países, ¿no? Para explotar sus recursos, ¿ya? Listo. Ya, si no hay preguntas, vamos a la dirigida, chicos, ¿ya? A ver, muchachos. Ya, acá sí quiero su participación, por favor, ¿eh? Pregunta 1. Con la invasión española se produce la discusión en torno a la humanidad del indio. O sea, si el indio, el hombre peruano, así, indio le decían porque ellos pensaban que llegó a la India, ¿te acuerdas? ¿No? Ya. En torno a la humanidad del indio peruano. Lo que propone Ginés Sepúlveda al respecto es, a ver quién se acuerda, respuestas. ¿Qué proponía Ginés Sepúlveda? El indio, el indígena, ¿era o no era humano según él? No era humano, ¿no es cierto? Ya, profe, esa no está, ya, pero deduce, pues. Si no era humano, entonces estaba solamente para servir a otros, ¿ya? Su naturaleza es la de servir a otros. Porque son inferiores, pues estos tienen que servirnos. Un caballo nos sirve. ¿Qué dice la Biblia? Los animales están para servir al hombre, ¿sí o no? ¿Te das cuenta? Por ahí va la cosa, ¿ya? Entonces en la 1 la respuesta es la C, ¿ya? La respuesta es la C, ¿ya? 2. ¿En qué periodo de la filosofía en el Perú se realizó la discusión en torno a la filosofía política entre liberales y conservadores? A ver, ¿quién me dice? ¿La C? Claro, el periodo del romanticismo, ¿no? Los conservadores que querían que volvamos a ser colonia española y los liberales que decían, no, no, estamos bien, ¿no? Estamos bien así. Muy bien, muy bien. 3. Pensar que quienes deben gobernar son la élite iluminada por Dios coincide con las ideas de... Bartolomé Herrera. Claro, Bartolomé Herrera. Muy bien. Es más, a esa tesis, muy bien, muy bien, muy bien respondido. A esa tesis se le llamaba, ¿cómo le llamaba él? ¿Cómo le llamaba? Ajá, el predominio de la inteligencia. A ver, uy, se me fue el nombre. Predominio de la inteligencia, ¿te acuerdas? Acá está esto. A ver, ahí la imagen ayuda a recordar. Acá está. La soberanía de la inteligencia. Ese es Bartolomé Herrera, la soberanía de la inteligencia, ¿no? Como Benito Lazo, la soberanía de la mayoría proponía, ¿no? Muy bien. Oiga, y qué curioso, ¿no? Ahí está un colegio que se llama Bartolomé Herrera, pero yo no conozco ningún colegio que se llama Benito Lazo, ¿eh? ¿No te parece curioso que valoremos más al conservador que al liberal? Ah, pregúntate por qué, pues pregúntate por qué, ¿ya? Ya, entonces 3, la C. 4.
Señale las proposiciones que corresponden con la filosofía desarrollada en nuestro país. A ver, vamos a ver, ¿ah? Deuster es espiritualista, ¿no? Deuster es espiritualista. Manifestó que el indio pertenece a una raza agotada, disminuida. Sí, sí, sí. ¿Ya? Bartolomé de las Casas, no Herrera, de las Casas, manifestó que el indio no es humano. No, eso no es cierto, ¿no? Él dijo que sí eran humanos. Eran como nuestros hermanos menores, decía él, ¿no? Que es español, ¿no? Pero no dijo que no es humano. El que dijo que no es humano es Ginés de Sepúlveda. Entonces la dos no es cierta, ¿ya? Para Víctor Raúl Ayala de la Torre, la historia de cada sociedad es relativa. Sí, pues, ¿no? Espacio-tiempo histórico. Espacio-tiempo histórico, sí. Relativismo. Es más, él dice que está aplicando, Ayala de la Torre llega a decir que está aplicando la teoría de la relatividad de Albert Einstein, la aplica a la historia, dice. ¿Ya? Bartolomé Herrera niega la soberanía de la inteligencia. Al contrario, Bartolomé Herrera destaca la soberanía de la inteligencia, ¿no? La inteligencia por encima de la masa del pueblo. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son correctas? A ver, ¿quién me comprendió? A ver, ¿cuáles son las afirmaciones correctas? ¿Cuáles son las dos afirmaciones correctas? A ver, ¿quién me comprendió? La D. La D. 1 y 3. Muy bien, muy atenta tú, ¿ah? Te felicito, la 1 y la 3, efectivamente. Solamente la 1 y la 3 son afirmaciones correctas. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. 5. La influencia del positivismo en el Perú implica rechazar, mira, no te ves que el positivismo destaca la ciencia y lo físico, lo que se puede observar, percibir, captar con los sentidos, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa rechaza? Lo contrario, pues rechaza la metafísica. ¿Y qué más rechaza? A ver, ¿quién me dice? Las ideas religiosas también, pues, ¿ya? El positivismo rechaza la metafísica y la religión, ¿ya? ¿De acuerdo? La respuesta es la D. Ahí está la D, ¿ya? Ideas metafísicas y religiosas. Eso rechaza. ¿De acuerdo? La 5 es la C. Porque la C, perdón, la D. Porque la C al contrario, la C dice la superioridad de la ciencia sobre la metafísica. Más bien, eso, sí, eso dicen, pues, pero acá no te preguntan qué dicen, sino qué cosa rechazan, ¿no? Porque si te dijeran qué cosa afirma el positivismo, tú dirías la superioridad de la ciencia por encima de la metafísica. Eso es lo que afirman. Pero acá te están preguntando qué cosa rechaza el positivismo. Y el positivismo rechaza la metafísica y la religión. ¿Ya? Pues la respuesta es la D. ¿Se entendió? La pregunta 5. A ver, chicos, me dicen. ¿Sí? ¿Ya? El positivismo rechaza la metafísica y la religión porque plantean que la ciencia, ¿no?, es lo superior. ¿Ya? 6. Señala la alternativa que no corresponde con el periodo espiritualista de la filosofía en el Perú. A ver, ¿quién me dice? A ver, la 6. ¿Cuál no corresponde con el espiritualismo en el Perú? A ver, vamos por partes, ¿ya? ¿Recibe influencia de Henry Bergson? Sí, claro. El espiritualismo viene de Europa, específicamente de Francia. Henry Bergson es francés. Aquí en el Perú, dos de sus representantes fueron Deustua, Alejandro Deusta, y Mariano Iberico. Sí, eso hemos visto, ¿no? Surge como reacción frente al positivismo. ¿Sí, se opone al positivismo? Sí, también, también, también. ¿Está comprometida con la realidad económica y social? No necesariamente. Y la E, a ver, plantea tesis idealistas y temas de la estética. Sí. ¿Ya? O sea, aquí la respuesta es la D. ¿Ya? 6 es D. 6 es D. ¿Ya? 6D, ¿ah? 6D. 7. En el periodo de los movimientos sociales, cuando hablamos del periodo de los movimientos sociales nos referimos a Mariátegui y Ayala la Torre, ¿ya? Mariátegui y Ayala la Torre, ¿ya? El APRA y el socialismo, ¿ya? Sí, porque Mariátegui funda el Partido Socialista, que luego se va a llamar Partido Comunista, ¿ya? Y estos dos, ¿ya? Mariátegui y Ayala la Torre surgen cuando hay grandes movimientos sociales, grandes movimientos campesinos, ¿ya? Contra la servidumbre, contra la feudalidad, ¿ya? Ahí surgen estos, ¿ya? Entonces, la 7, la respuesta es la D.
José Carlos Mariátegui y Víctor Raúl de la Torre, ¿ya? Pertenecen al periodo de los grandes movimientos sociales. Repito, se le llama así grandes movimientos sociales porque hubieron grandes movilizaciones campesinas, ¿ya? Y obreras también, ¿ya? 8. Esquiva verdadero o falso según corresponda en torno a las tesis del periodo romántico. ¿Te acuerdas? Romanticismo, ¿no? Estamos hablando de qué tipo de gobierno conviene, ¿no? La lucha entre conservadores y liberales, ¿no? Vamos a ver. Benito Lazo propone mantener el orden colonial luego de la independencia. ¿Qué dices? ¿Verdadero o falso? ¿El quién me dice? Falso. Falso. Muy bien, Quispe. Falso. Benito Lazo es liberal. ¿Cómo va a proponer, no? La colonia, ¿no? Él propone más bien democracia. Muy bien. Falso. Muy bien. Los temas discutidos giran en torno a la filosofía política en este periodo. Sí, pues, filosofía política, ¿no? ¿Qué forma de gobierno debemos tener, ¿no? Si conservadora o liberal. Tenemos falso, verdadero, ¿ya? Falso y verdadero, falso y verdadero. 3. Bartolomé Herrera, cuestiona la república de carácter liberal. Claro, porque él es conservador, pues, ¿no es cierto? Él es conservador, ¿no es cierto? Él es conservador. Entonces tenemos a ver, falso, verdadero, verdadero. Y la última, Benito Lazo se opone a la soberanía de la inteligencia, claro, porque él propone la soberanía de la mayoría, ¿no es cierto? Él propone la soberanía de la mayoría. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Falso, verdadero, verdadero y verdadero, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? Sí, la D, ¿no? La D. ¿Ya? Muy bien. Sí, la D es la respuesta. ¿Sí, chicos? Pueden discrepar, ¿eh? No hay ningún problema. Muy bien. Quispe dice grupo 5. Ya está. Ya está. Muy bien, vamos a la pregunta 9. Vamos a relacionar correctamente. A ver, el espiritualismo, a ver, ¿con cuál iría? ¿Con cuál afirmación? A, B o C. A ver, ¿quién me dice? Espiritualismo. A. Reflexión en torno a la forma de gobierno luego de la independencia. No, eso de si, si volvemos a ser colonia o debemos ser liberales, ¿no? O conservadores, no, no. La A es romanticismo. Ah, o me está diciendo que la respuesta definitiva a todo es la A. Ah, creo que se me está diciendo, ¿no? A ver si entendí bien. ¿Estás respondiendo por todo o por la, por la primera? Por la ¿Ah? primera. Ah, ya. No, 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 no. El espiritualismo es esto de acá. Lo metafísico como aspecto determinante de la realidad. ¿Ya? El espiritualismo. Lo metafísico, hijos, metafísico es más allá de lo físico. Y más allá de lo físico, ¿qué es? Lo espiritual. Pues. El alma es metafísica, por ejemplo. No es físico el alma, ¿no? El alma no se puede tocar, no se puede ver. ¿Ya? Está bien que se equivoquen, no hay ningún problema, así vamos aprendiendo, ¿ya? Entonces el espiritualismo tiene que ver con lo metafísico, ¿ya? Entonces la 1 es C, 1C, ¿ya? 2, positivismo. ¿Con cuál iría positivismo? A ver quién me dice. B. La B, rechazo a todo conocimiento ajeno a la ciencia. Para ellos el único conocimiento verdadero es el de la ciencia. Todo lo demás, incluye la filosofía, no es valioso, ¿ya? La B. Y la 3, entonces nos queda la A, ¿no? La A. Entonces, ¿qué tenemos? La D, ¿no? 1C, 2B y 3A. Sí. Entonces en la 9 la respuesta es la D. La D. Muy bien, chicos. Muy bien, muy bien. 10. El 9D, ¿ah? 9D, entonces. 10. Señale la alternativa que corresponde con las ideas de la filosofía contemporánea en el Perú. Ideas de la filosofía contemporánea en el Perú. ¿Tratan sobre la humanidad del indio? No, esto fue en la época de la colonia, ¿sí o no? Dos representantes fueron Lazo y Herrera, no, esto fue la época del romanticismo, ¿no? Siglo XIX todavía, ¿eh? Siglo XIX. Surge como reacción frente al socialismo, esa podría ser. Se trata sobre la dominación y alienación. Entre estas dos, entre la C y la D, la C y la D, la C y la D. Busca la emancipación de España, ¿no? Este es del periodo de la Ilustración, siglo XVIII. Está entre la C y la D. Surge como reacción frente al socialismo, pero no todas, pues.
Entonces la respuesta que es la D. Se trata sobre dominación y alienación. ¿Ya? Esto lo hemos visto, sino que a este autor que trata sobre dominación y alienación, que es Augusto Salazar Bondi, le hemos visto nosotros como parte de la filosofía latinoamericana, pero él es peruano, ¿ya? Entonces la 10 la respuesta es la D. Ah, hay más todavía. A ver, chicos, participen en la 11, ¿ah? Señale la relación correcta. A ver, ¿quién me dice cuál es la relación correcta? A ver. La La María Tigres es marxista. Muy bien. Y la 12, indique la idea típica en el pensamiento de González Prada. González Prada, que es positivista, ¿se acuerdan? Páginas libres. A ver, ¿qué dice González Prada? Shh, calla. Uy. La religión es el opio del pueblo. Esa es una posición del marxismo, eso lo propone el mismo Marx. El indio no es un ser humano, eso lo proponía Ginés de Sepúlveda, ¿se acuerdan? Al comienzo, ¿no? El poder debe ser el proletario, este que es marxismo, ninguna de esas de González Prada, entonces tenemos la D y la I nomás, a ver. La religión produce ignorancia, y se capta lo bello mediante la intuición, ¿no? Esto de intuición es espiritualismo, entonces no puede ser. La única respuesta entonces es la D, ¿ya? 2 es D, ¿ya? 2 es D. Bueno, vamos a entrar al